Entendido y anotado. Esto es Conexionistas. Bienvenidos, bienvenidas. Una emisión, como pueden ver, ya está con nosotros Fernando Pescador, con quien normalmente estamos teniendo estas charlas sobre seguridad, crimen y demás. Y pues vamos a hablar sobre, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El elefante en la sala. ¿Cómo estás, Edgar? Amigas, amigos de Conexionistas, qué bueno que están con nosotros de nuevo. Y bueno, vamos a traer un tema nada agradable. No sabía dónde ubicarlo, Fer, gracias que estás aquí con nosotros. Si entre la tristeza, la desesperación, el enojo, pero parece ser que Guerrero puede convertirse en un ejemplo de un estado muy disminuido, afectado evidentemente por el tema del huracán, pero me parece que la afectación va mucho más allá y deberíamos de ser cuidadosos. Fernando, gracias por estar con nosotros y dinos cómo estás viendo esto más allá de esta terrible afectación que es evidente, que habrá que tocarla, pero creo que hay señales, otras señales que nos deberían de preocupar también. Claro que sí, gracias Armando, gracias Edgar, como siempre un gusto participar en este espacio para conexionistas. Y bueno, antes de empezar, sí, pues quisiéramos mandar un mensaje de solidaridad para toda la población del estado de Guerrero, porque es todo el estado el que quedó afectado tras este desastre causado por el huracán Otis. Y bueno, para entrar en materia, en capítulos anteriores hemos hecho referencia a la aguda crisis de seguridad que afecta a Guerrero. Vamos a abordar de nueva cuenta este tema por su relevancia para la coyuntura nacional. Si me permiten, primero tres puntos, digamos, de análisis holístico, ¿no? Análisis de lo que está sucediendo en campo en estricto orden cronológico y me voy a hace 15 días, todavía el 17 de octubre, trasciende que ultiman en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acarán, en la zona de la montaña, esto es en la zona central de Guerrero, a Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, conocido como la UPOE. Plácido fue uno de los iniciadores de lo que se conoce como policías comunitarias, que son organizaciones de autodefensa reconocidas en la Constitución del Estado y promovió activamente el modelo de estas policías comunitarias en la zona de la Costa Chica. Como ustedes recordarán, la Costa Chica es la parte, digamos, de Acapulco hacia Oaxaca. También es importante la UPOEG porque fue la de las primeras organizaciones que apoyó las acciones de búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa allá en 2014, ya que varios padres de familia eran militantes de esta organización. Entonces, Bruno Plácido tuvo una participación muy al inicio de ese tema de Ayotzinapa que a la fecha sigue vigente. Y bien, si bien en un principio la POEG y Bruno Plácido apoyaron la llegada de la gobernadora Evelyn Salgado, pues la verdad es que en los últimos meses ya había habido un distanciamiento precisamente por el tema de las policías comunitarias. La gobernadora no es afecta a este tipo de organizaciones y recientemente se había vinculado a la UPOE con un grupo criminal denominado Los Rusos, ese es un simple nombre. Previo a su muerte, el propio Plácido había reconocido la infiltración de grupos criminales en la organización. Eso el 17. El 21 de octubre trasciende pues un oficio interno suscrito por la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Baldovino Salmerón, que instruye la suspensión de actividades para el personal administrativo de la institución. Esto para no exponer los actos de violencia. Entonces, pues la fiscalía, ya no digamos proteger a la ciudadanía de a pie, abiertamente no puede ni siquiera proteger a sus propios empleados, a sus propios trabajadores. Pues esto habla de cómo están las cosas. Eh, Tan es así que el vicefiscal Ramón Celaya Gamboa presentó su renuncia, esto a los pocos días, tras un ataque directo sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, precisamente cuando se dirigía a investigar presuntas actividades delictivas a cargo de gente vinculada a la UPOEG. Entonces otra vez ahí sale esta organización.
Y también este vicefiscal, Celaya Gamboa, fue amenazado por el grupo criminal La Familia Michoacana. Esto en el contexto de la investigación de una masacre de por lo menos 20 personas que ocurrió en San Miguel Totolapan, esto hace unos, cosa de 3, 4 meses. Y pues ahí perdieron la vida el presidente municipal Conrado Mendoza Almeda y su hijo Juan. Entonces, pues, y ahí nada más es el 20. El punto álgido es el 23 de octubre en Coyuca de Benítez. Coyuca, como recordarán nuestros escuchas, está cerca de Acapulco en ruta hacia Zihuatanejo, hacia el norte, hacia Michoacán. Entonces, hay en Coyuca 13 elementos de seguridad pública municipal, incluyendo el secretario y el Alfredo Alonso López y el director de la Policía Municipal, Honorio Salinas Garay, fueron emboscados por un comando que se dice de hasta 30 civiles armados. La prensa local reportó que este comando armado emboscó a los uniformados. Sin embargo, por lo menos 5 policías fueron esposados y posteriormente ultimados. Es decir, que cabe la presunción de que tras su rendición, pues fueron acribillados, lo cual pues habla de la gravedad de la situación, porque estás hablando de policías armados, ¿no? Y llama la atención aquí que este hecho, pues al parecer se detona a partir de un reporte falso, que habían retenido unos elementos, y por eso es que en la localidad del Papagayo, y por eso es que va el secretario y el director de la policía. Y pues aquí cabe la línea de investigación de que se trate pues de una penetración del crimen organizado, precisamente que le extendió una trampa a estos funcionarios, porque de otra manera no se explica la presencia de 2 altos mandos pues en esa comunidad. Y bueno, aquí pues eso digamos a pie de tierra, pero sistémicamente esto y ahora con el huracán pues qué nos arroja. Estamos viendo que el huracán Otis, pues no solo va a generar disrupción en la economía del estado de Guerrero, por obvias razones impactará también la actividad criminal, ya que cabe esperar la destrucción de puntos de producción de amapola u otras drogas, porque bueno, si se destruyeron los hoteles de concreto y cristal, pues todas estas instalaciones de fentanilo, heroína y demás, pues no es precisamente lo más robusto. Cabe esperar que se haya perdido todo eso. También las rutas de trasiego, contactos para el narcomenudeo, pues todo eso también va a estar roto de alguna manera. Sin embargo, ello no implica la suspensión de la actividad criminal. Por el contrario, el caos que estamos viendo en la entidad sugiere pues que hay condiciones, hay oportunidades para que estos grupos criminales a lo largo y ancho de la geografía de Guerrero pues lucren con la ayuda humanitaria, intenten hacerse de nuevos territorios y sentar las bases de un mayor sometimiento de las poblaciones. Entonces, este es pues algo que tener en cuenta. Y en ese contexto, pues, ¿qué ha hecho el gobierno? La Sedena informó vía comunicado que movilizó a 8,391 elementos, 7,671 del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y 720 de la Guardia Nacional. De ellos, el 37%, unos 3,107 elementos, precisamente van a la zona de la montaña, que es Chilpancingo, Totolapan, esa parte, y 3,648, que es el 43%, va a la Costa Grande, que es Acapulco y Coyuca. Este estado de fuerza quizás esté más diseñado para proteger a los siervos de la nación que a poner orden en la entidad. Recordamos que también va a haber un despliegue de estos jóvenes. Y bueno, pues está el antecedente en Chiapas, también a principios de mes, en donde encuestadores de Morena pues fueron ultimados por el crimen organizado. Entonces, pues de alguna manera las autoridades pues están previendo esto. Esto a nivel estratégico, ¿qué nos da? Les comento, para preparar esta emisión, pues decidí consultar la plataforma de proyección de datos abiertos, conocido como PP Data del CIDE. Estas son bases de datos precisamente sobre presencia criminal y otros temas,
Pero ¿qué creen? Que las cifras solo llegan hasta 2019 y los contenidos ya no están disponibles. Y pues aquí se tenía mapeado la presencia de grupos criminales a nivel nacional y por entidad federativa. Era un trabajo verdaderamente interesante que estaba realizando el CIDE. Esta base de datos, pues, visualizable a través de mapas, aquí voy a citar textual, es el resultado de un equipo de investigadores e investigadoras del programa de política de drogas, elaborado con la base de datos de presencia criminal en México 2020. Eh, la base identifica 150 grupos criminales en todo el país, sin embargo ya no está disponible. Y cosa curiosa, aquí también esta misma plataforma ofrecía un inventario nacional de lo militarizado, que cito también textual, es un registro descriptivo y detallado de algunas de las funciones, facultades y presupuestos de carácter civil que entre 2006 y 2021 han sido asignados a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Entonces, datos importantes de lo que está sucediendo en México en temas de seguridad, tanto de la parte criminal como de la parte institucional, y pues que de repente ya no está disponible, ¿no? Pues esta disponibilidad pública de estas plataformas arroja una nueva luz a esta guerra desde el oficialismo en contra del CIDE. Recordamos cómo realmente ha sido desmantelado, sus, eh, sus académicos prácticamente perseguidos. Y aquí vale la pregunta, ¿qué se gana opacando el narcotráfico y su lucha? En primer lugar, se saca el tema de la agenda pública. La gente ya no tiene en mente pues, la violencia, resultado del trasiego de drogas, y ello va más allá de una pacificación o respeto a los derechos humanos. O sea, se intenta invisibilizar el narcotráfico, y esto qué genera, pues amplía el margen de maniobra de los cárteles, despresuriza los pactos con la clase política y provee un caudal inimaginable de recursos para mantenerse en el poder de forma indefinida. Esto ya realmente yo lo vendría llamando ya el modelo Venezuela, que consta básicamente tres ejes, este modelo Venezuela, que es una parte de las Fuerzas Armadas en alianza y plena coordinación logística con cárteles de la droga, a través de una protección institucional desde las más altas esferas de toma de decisiones, cuyas ganancias ilícitas son la base de un modelo clientelar de control electoral. Es decir, facciones o partes de las Fuerzas Armadas se coordinan con ciertas facciones y células criminales para mantener el mercado de la droga, y esas ganancias se van pues a la arena electoral. Entonces es un círculo vicioso muy difícil de romper. Por eso estamos viendo la crisis en Venezuela, porque pues no importa qué haya hecho la oposición en Venezuela, el oficialismo siempre sale avante, y no precisamente por jugar con las reglas del juego, ¿no? Hijo, expones aquí una agenda bien interesante que, además de la tragedia de la destrucción digamos, este rostro humano de la pérdida de la agenda de reconstrucción, sobre todo económica y social, que le va a tocar al Estado, esta otra versión que no ha sido tan circulada, por lo menos yo no he visto comentarios al respecto, en donde pues este huracán llega y toca y sacude a un estado, me refiero al estado de Guerrero, cuyas autoridades han sido bastante disminuidas en su capacidad de actuación y de combate al crimen organizado. Y todo parece, Fernando, que se dan estas condiciones poco afortunadas para la capitulación de la autoridad en ese estado. No se ve cómo, en términos de recursos económicos, de penetración territorial, de todo lo que se requiere para volverlo a levantar, el Estado pueda recuperar, ¿no?, este mando en términos de control de seguridad y de garantizar, digamos, estos derechos.
Porque por lo que comentas, entonces parece ser que aquí la oportunidad es para el crimen organizado, porque esta dimensión que hablas de la afectación que ellos también van a tener, bueno, pues los obliga a replantear sus propias estrategias, no solamente de producción, sino como tú dices, de trasiego, de distribución, de penetración electoral. Esto se hace un escenario sumamente complejo y quizás aquí, y aquí termino mi comentario, nos invita a pensar cuántos más están en estas condiciones, ¿no? Porque estoy seguro que Guerrero no es el único. Entonces, este huracán Otis viene a exponer, a desnudar de manera cruda esa otra realidad que, como bien dices, a la ausencia de datos parecía, ¿no? Más un tema de novela policíaca, pero que ahora que lo abres así, plantea un escenario nada agradable. ¿Cómo ves, Armando? Terrible la Gracias, situación. Edgar. Eh, pues sí, en efecto es algo, es grave porque entran muchos factores. Por ejemplo, en primer lugar, Acapulco es del top 10 de los centros turísticos del país. Sí, Entonces, de un día para otro se borran todos esos ingresos pues que son sí, para el sector turístico, pero que también son ingresos públicos, Claro, ¿sí? con el IVA, el ISR, la derrama económica, en fin, todo eso también se cae. Entonces, las finanzas públicas del país quedan afectadas. En segundo lugar, pues estamos viendo como pues venimos señalando, la situación de seguridad se exacerba, porque si bien cabe hablar pues, de una disrupción de los grupos criminales por obvias razones, sin embargo, pues esos grupos siguen armados, siguen sometiendo a las comunidades y ahorita en condiciones de franca incomunicación, porque lo poco que sabemos es Acapulco, pero ¿qué pasa con sí, esta región de la Claro, montaña, claro. Totolapan, Ciudad Altamirano? Bueno, todo esto que ya estaba problemado, pues ahorita ¿qué pasa? Y pues la respuesta tan lenta que estamos viendo por parte de la autoridad, que también de alguna manera está inhibiendo la acción de la sociedad civil, pues no arroja nada bueno. ¿Por qué? Porque, pues, como bien señalas, pues el margen de maniobra queda del lado de los malos, no de la sociedad civil, ni siquiera de las instituciones. Vemos a una Serena titubeante, vemos realmente pues, verdaderas escenas lastimosas, donde vemos a una secretaria de gobernación que pues hace todo menos gobernar, una gobernadora que pues solo se toma la foto, eso sí, cuidando muy bien las apariencias, pero la gente en la calle y los videos que estamos viendo vía redes sociales, pues no dejan duda que hay un vacío enorme entre lo que está viviendo la gente afectada Ujú, y lo que las autoridades están haciendo y diciendo. sin Y duda. en ese vacío, en ese abismo que se está viendo, pues está operando el crimen organizado. oye, Sin duda. me chocó muy duro lo que dices, ¿no? Una venezolanización de todo este tema. Y me cuesta mucho trabajo, perdón, me cuesta mucho trabajo pensar que hay un plan por parte del gobierno, decir, si es esto una estrategia o simplemente el gobierno está tan fuera de la realidad, tan alejado de lo que está ocurriendo, tan preocupado en minucias de otro tipo, que está dejando que esto pase. ¿Cuál de las dos sería? Digo, desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, pues tendría uno que estar adentro, ¿no? Para realmente poder contestar a Claro. plenitud. Pero yo creo que aquí, por un lado, por enésima ocasión, la realidad toma desprevenido a las instituciones, Ujú, nada nuevo ahí. La otra es que mirando al pasado, pues en sexenios anteriores, la Coordinación General de Protección Civil tenía todo esto ya pues muy trabajado. Digo, aún así, lo que estamos viendo en Acapulco hoy sería un desafío,
Pero ya no se ve eso, entonces se desmantelaron protocolos, sistemas, expertise, no sabiendo. Entonces, pues allá ya hay un problema. Y en segundo lugar, pues eh, también da la idea de que toda esta inhibición de la sociedad civil, que incluso ha llamado a sus oficiales a que se entregue todo a los militares, y luego tenemos las imágenes de los militares metiendo todo en cajas que dicen Gobierno de Gobierno. México. Eh, eh, Deja un mal sabor de boca en el sentido de que se está ralentizando la ayuda, digamos que para que esté enmarcada, ¿no? Tenga marca gubernamental, lo cual es verdaderamente triste. O sea, la gente está viviendo o sobreviviendo, y pues no es justo que se tenga que esperar a comer ellos y darles de comer a sus hijos, solo para que la caja en donde reciban la comida pues esté rotulada por tal o cual institución o tal o cual gobierno. Es francamente lastimoso, es un ¿Cuánto van a lucro, aguantar? ¿Cuánto van a aguantar? eso Esa es la también. pregunta. Y aquí mencionábamos de Katrina en Estados Unidos en 2005. Ahí yo me quedaría y está documentado que a medida que las instituciones se tardaron en responder, de repente se formaron pandillas, grupos criminales e hicieron de las suyas entre la población más afectada. Es algo que pues hasta la fecha en Estados Unidos se prefiere no hablar. Y aquí pues igual, o sea, ¿qué pasa en las noches sin luz eléctrica? En todas estas zonas populares, pues es tierra de nadie. Entonces sí está complicado, y pues hacemos votos para que la autoridad meta el acelerador a fondo para hacerse presente. Qué bueno que tocas ese comentario, Fer, porque en esta comentocracia de cualquier cosa que se diga, parece ser que es obligado, ¿no? Denostar al gobierno por denostarlo, ¿no? Y entonces ahora resulta que el huracán Otis va a ser el gran motivador, o es el responsable de ser el gran motivador, un gran movimiento electoral en contra de la administración, ¿no? Para todos estos que utilizan justamente, utilizaron a Katrina como un ejemplo, pues les tenemos malas noticias, porque años después, ¿no? En el proceso electoral siguiente presidencial, el estado de Luisiana vota republicano y tenía un gobernador republicano. Pues teníamos esto, ocurre con Bush y vota republicano. Entonces, ahí hay un paralelismo que hay que cuidar, pero lo que tú señalas es esa otra parte que no se ve, porque de toda esta conversación, Fernando, un poco me aterra, ¿no? ¿Qué es lo que se va a terminar reconstruyendo? ¿Qué es lo que va a quedar de pie? Porque por lo que escucho, entonces vamos a tener la oportunidad, si es el crimen organizado, de que sea la mano que defina, quizás no en su totalidad, quizás no, digamos, con una mayor influencia, pero sí, ¿no? De forma muy importante, quien rediseñe cómo va a estar toda esta estructura y todo este andamiaje institucional por lo que acaba de pasar. Entonces, porque la reconstrucción no nada más es de puentes, ¿no? O de edificios, o de volver a colocar vidrios, o de reactivar la economía. O sea, ahí hay toda una oportunidad justamente por esta penetración y esta historia, este recuento que tú has venido haciendo desde que hemos establecido contacto contigo. Hay una presencia constante para disminuir la efectividad de la institución combatiendo el crimen organizado, y hoy además tiene nuestras tareas que al parecer no le va a alcanzar. Y en este tema de la venezolanización, yo hablaría también, ¿no? De esta otra vertiente del control, del intento de maniatar, y digo intento porque tampoco está comprobado que así sea, que tiene la autoridad por lo pronto local, ¿no? Como tú dices, ralentizando las cosas, con las ONGs que son fundamentales. Su trabajo es fundamental en momentos como esto. Ya lo vimos en los sismos en México, que salen a la calle y mientras la autoridad decide, es la sociedad civil la que se organiza. Y entonces, digamos,
pareciera esto más un escenario que se asemeja a Nicaragua, en donde Daniel Ortega controla todo y es enemigo de las ONGs justamente porque él y su gobierno quieren ser este actor protagónico que le va a devolver a la sociedad aquello que perdió. Está bien complejo, yo creo que son aristas que se están cruzando, pero me quedo finalmente con esta última reflexión, Fernando, para despedirnos y ver cómo la ves, porque lo que me preocupa es qué es lo que va a terminar reconstruyéndose. Porque ante todo esto, ¿no? Me parece que podemos ver no solamente un guerrero, un estado, ¿no? Y una sociedad, digamos, sí lastimada y que va a tomar años, esto no va a ser en un par de años, pero quizás con un rostro distinto que no nos va a gustar justamente porque es la oportunidad del crimen organizado para reposicionarse. No sé cómo la veas. Claro, Armando, muy interesante lo que señalas y pues sí, es que aquí la oportunidad es esa, la oportunidad es para rehacer por completo el tejido social en Guerrero, desarmando a todos estos grupos, encauzando la participación, encauzando a través de la reconstrucción. Entonces, pues, como bien dices, pues más adelante sabremos qué vía fue la que se optó, Pues sí, por cuál vía. pues sí, lamentable. Muchísimas gracias por sacudir las conciencias, Fernando, con toda la investigación que haces y con tus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Edgar. Como siempre, un gusto participar aquí en Conexionistas. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo nos comunicamos contigo? ¿Cómo sabemos de ti en redes sociales? Claro que sí, vía X antes Twitter, @Guzmán Pescador, o con mi nombre para estos y otros temas. Magnífico, muchas gracias. Y a nosotros búsquenos en X como Conexionistas MX, igual en Facebook tenemos el mismo nombre. Conexionistas México en YouTube, ahí nos encuentran con todos los videos. Denle like a este video si les gustó y suscríbanse al canal. Es buena oportunidad para hacerlo en este momento. Conexionistas México en Spotify con todos los audios y también nuestro canal en Telegram, que se llama Conexionistas simplemente. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, esto fue Conexionistas.